Ok, hermanos. Pues les recuerdo, como ahorita dijo el pastor, estamos en el tema de nacer de nuevo. Esta semana tiene el título ¿Qué es lo que nace de nuevo? Y antes de empezar, les quiero decir que este mensaje es como echarnos un clavado en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nosotros? Porque no sé si ustedes lo han notado, pero estamos viviendo en una generación que aparenta fortaleza, aparenta estar fuertes, pero traen cargas, traen heridas internas muy profundas. Y como está muy adentro, no se nota. Y muchas personas se congregan, son fieles, sirven, trabajan, enseñan y hasta predican, pero por dentro sufren en silencio. Sí, callan cosas heridas. Y sí, es un hecho que la Biblia declara que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y está claro que esa promesa es real, es verdadera, porque Dios no solo trata con nuestro exterior, saben que Él se va directamente a nuestro corazón. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos, engañar a la gente, pero a Dios no lo vamos a engañar. Él sabe qué es lo que está dentro de nosotros. Sabe que el detalle es que la sanidad interior no se nota de inmediato, no se ve, pero hay un premio, hermanos. La sanidad interior, si ustedes deciden sanar interiormente, va a transformar toda su vida, va a cambiar toda su vida. En este mensaje vamos a ver por qué las heridas internas afectan nuestra relación con Dios. Y como Dios revela lo que necesita ser sanado, pues vamos a procurar poco a poco que Él vaya renovando nuestra vida, nuestra alma, transformando y regenerando. Pero saben que a quien está dispuesto a rendirse a Él, si no está dispuesto, yo creo que no. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nace de nuevo? Como dice el tema. Les voy a dar la definición porque nos va a servir como referencia en lo que voy a tratar. Dice, la Biblia nos enseña que lo que nace de nuevo no es el cuerpo, sino la vida espiritual de la persona. Esta es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo, que va transformando el corazón, restaurando la relación con Dios y da comienzo a una nueva manera de vivir. Y no significa que el cuerpo cambie de un día para otro, ni que la personalidad desaparezca. Más bien, la misma persona continúa viviendo, pero con una nueva orientación y una nueva vida espiritual. Amén. Nos decía Steve el otro domingo, él compartió que el nacer de nuevo es ser personas espiritualmente vivos en Cristo. Y eso se va a ir reflejando en una vida de obediencia sacrificial, reconociendo que solos no podemos hacerlo, hermanos, solo con la guía del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros, como seguidores de Cristo, cuando oímos el tema de nacer de nuevo, no podemos evitar recordar esa conversación muy famosa en el Evangelio de Juan, de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Sí, que dice en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado. Y no voy a entrar en eso porque eso ya lo explicó Steve. Pero nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué es tan esencial que nuestro Señor Jesucristo lo presente como un requisito para entrar al reino de Dios? Si vivimos en un mundo donde muchos, no todos, se denominan cristianos, pero viven vidas que no reflejan una transformación genuina. Sí. Porque sí es un hecho que cuando llegamos a los pies de Cristo y hay un verdadero arrepentimiento, la obra de Cristo en nosotros es perfecta. Amén. Dice la palabra que todos los que estamos en Cristo nuevas criaturas somos. Pero
¿por qué muchos reflejamos o no reflejamos una transformación genuina? Sí, lo que nos dice la palabra. Y sí, la respuesta es cierto. O sea, en verdad, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ocurre en nosotros una renovación espiritual profunda, muy profunda, que cambia nuestra identidad y propósito. Y yo lo he observado. Cuando una persona llega a Cristo y hace su oración de fe, hasta el modo de andar le cambia, hasta el peinado, ¿verdad? La verdad. Pero ¿saben qué? Sí hay ese cambio, pero nuestra alma no nace de nuevo, hermanos, ni nuestro carácter, ni la personalidad son cambiados. Ahí es a lo que yo quiero enfocarme. Y para que entendamos un poco más, necesitamos saber primero qué es el alma. A lo mejor alguien ya sabe, pero si no, se lo voy a recordar, si no se acuerda. Nuestra alma es nuestra personalidad, es quién somos. Se considera como la parte intangible que habita en el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar y de sentir. Es capaz de dar vida al organismo y es la esencia inmaterial que define a una persona y a la humanidad. Esa es el alma. Pero ¿saben qué? Más simple, más sencillo, más entendible. El alma es el asiento de nuestra voluntad, de nuestras emociones y de nuestra mente. Amén. Y el llamado de hoy es a que aprendamos a tener control sobre esa alma, sobre nuestra alma. ¿Por qué? Ahí viene lo difícil. Porque en nuestra naturaleza caída, las características del alma en un hombre natural, en un hombre que no conoce a Cristo, ¿sí? Es desobediente, es testarudo, es egoísta, es ególatra, es inseguro, es rebelde, es orgulloso, arrogante, desordenado, conflictivo, soberbio, incrédulo, y ya, hay más, pero es la realidad. Ojalá y usted no tenga ninguna de estas características, hermanos, pero yo creo que si estamos aquí es por eso. Alguna de ellas tenemos. Y la verdad es que yo lo pensé mucho y estuve orando por este tema porque es tratar algo delicado sobre lo que hay dentro de nosotros. Y traté de buscar un ejemplo, pero pues lo voy a hacer yo, porque se me hace más práctico para darme a entender, ¿sí? Y les voy a hacer un poquito de mi testimonio de cómo el Señor en su misericordia me rescató. No solo a mí, a mi familia y a mis hijos, ¿sí? Ese día, el primer día que yo fui, que me invitaron aquí a Betel, asistimos mi esposa, mis hijos y yo. No era aquí, porque aquí los domingos ya se llenaba y eran en el Club Rotario. Y allá hacían las reuniones el domingo. Y unos vecinos de mi suegra, Manuel y Juanita, vecinos de ella, y vecinos de aquí están unas hermanas, nos llevaron. Dios los puso en nuestro camino y Dios los bendiga grandemente siempre. Y recuerdo que llegamos ahí, estaban recibiendo unas parejas que no voy a olvidar. Bueno, todos nos recibieron como si nos conocieran de toda la vida. Y a uno pues viene del mundo y todo herido, todo pues se te hace raro, ¿no? Que te abracen y te digan bienvenido y todo. Pero fue algo muy bonito. Entramos al auditorio y todos alabando, gritando, aplaudiendo. Dije, órale, yo iba bien crudo. Dije, ¿qué onda? A ver, a la primera me escapo, ¿no? Porque no, de veras. Pero ¿saben qué? El Señor, cuando pone la mirada en una persona, ya no lo va a soltar. Yo ya estaba en la mirada de Dios. Así es que llego ahí, para no hacerlo tan largo, al final el pastor Josué
hizo un llamado a orar al final del culto para orar por los que quisieran pasar. Yo no me acuerdo, de pronto yo estaba en medio y yo creí que el pastor estaba orando solo por mí. Y caí de rodillas, lloré, llorando. Sí, fue una experiencia, o sea, ahí el Señor me quebrantó. Y después de eso, yo aún todavía batallaba para recibir la ayuda. Yo andaba bien mal. Entonces yo todavía traía ese efecto, o sea, todavía perdido en mis pecados y no aceptaba yo que nadie me ayudara. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo puedo solo. Hasta me enojaba. Cuando yo quiera lo dejo. Es más, ¿y a ti qué te importa? Es mi dinero. Todas esas frases que hemos escuchado y yo creo que las vamos a seguir escuchando porque las adicciones siguen cada día. Y Dios usó a un compañero de trabajo que él me veía que yo andaba mal. Él no era creyente, pero él me veía cómo andaba y él ya había ido a un centro, un anexo, donde él había salido sanado. Dijo, necesitas ir ahí, porque ya había ido a Alcohólicos Anónimos, ya había ido a todo lo que usted quiera. Dijo, no, tú necesitas internarte en un anexo para que entiendas. Y tomé la decisión, pero ¿saben qué? Quiero aclararles, todo eso fue el Señor, no fui yo. Fue la gracia y misericordia de Dios, que desde ese día hasta ahorita Él ha tenido cuidado, ¿sí? Porque aún estando yo adentro de ese anexo, esos 3 meses yo no conocía la palabra. O sea, porque de ahí directamente yo me fui al anexo. Pasaron unos días, pero yo no hice mi oración de fe ni nada. Yo no sabía qué era ser cristiano. Yo todavía le rezaba a San Judas Tadeo, ahí adentro, a ver si él me ayudaba. Porque es bien pesado. A nadie le recomiendo que se interne en un anexo, menos en el que fui yo. Y pues salgo de ahí. 3 meses después, 90 días, largos 90 días. Y el primer domingo, ya estando libre de esa cárcel, me dice mi esposa, dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Vamos a ir mis hijos y yo nos vamos a seguir reuniendo en la iglesia. Si usted quiere, nos acompaña. Si no, pues no. Ella estaba herida todavía, pero ya Dios la estaba sanando también. Porque para esto mi suegra no estaba muy contenta. Mi suegra no estaba de acuerdo que ellos fueran cristianos. Ella tenía la esperanza, dijo, saliendo Chano del anexo, los va a jalar otra vez para la católica, ¿verdad? Pero Dios ya tenía sus planes. No, les dije, yo voy con ustedes. Y me pegué. Y llegué aquí. Y esto es lo más interesante. Todo el rollo que les dije, ¿verdad? ¿Saben por qué? Llego aquí, hago mi oración de fe, acepto a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Luego pasan unos días y me doy cuenta que Dios me creó, pero pequé, o sea, caí en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, me di cuenta que Dios en su amor a su creación, Él me rescata por medio de su Hijo Jesucristo, que muere por mí en la cruz. Porque Él paga el precio por mis pecados. Entonces todo eso lo fui captando poco a poco y dije, órale, soy libre, ¿sí? Y ahorita lo dijimos, el que está en Cristo nueva criatura es. Y yo en esa etapa, pues había un cambio ahí en padre, o sea, el Señor ya me había rescatado. Y estaba bien contento. Yo dije, bueno, pues que al cabo ya asistí a misa todos los domingos, pues otra vez, ¿verdad? Como si fuera la religión tradicional. Pero no. Apenas está empezando la transformación, el proceso en una vida en Cristo. Ahí empieza todo, hermanos. Ahí me di cuenta de que muchas personas se quedan. Creen que al hacer la oración de fe ya es todo. Y ya no hacen, más vienen y asisten y todo y les gusta el ambiente y ya. No,
Me di cuenta de que alguien que pasa de muerte a vida, como estábamos cantando ahorita, esa vida es un proceso de crecimiento espiritual llamada santificación, donde la persona aprende a vivir de acuerdo con su nueva fe. Amén. También me di cuenta que el Señor es un Dios de orden. Primero me desintoxicó, dijo, o sea, él cuando puso su mirada, me sacó del hoyo cenagoso, me limpió, ¿sí? Me sanó, yo ya no veía, yo estaba perdiendo la vista por el alcohol. Y me devolvió la vista, me sanó y limpió mi mente para poder entender la palabra, ¿sí? Y esa es la etapa más difícil de un adicto, de un alcohólico adicto a las drogas. ¿Por qué? Si el hombre natural que lleva una vida sin vicios no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, lo dice la palabra, y no las puede entender, menos un alcoholizado y drogado, ¿sí? Entonces por eso Dios primero me sanó. Esta etapa de libertad es la más peligrosa, hermanos. A lo mejor usted dice, pero yo no soy adicto, yo no soy alcohólico, pero tiene una adicción, estoy seguro. Todos tenemos una adicción. Oren y pregúntenle al Señor si no la saben, si no, yo sé que ahí está. Esa adicción hay que sacarla, porque Satanás está perdiendo un alma que según él ya tenía en su poder, y Satanás utiliza todas sus artimañas y estrategias para recuperarlo. Y esa fue una estira y afloja. Entonces, en esta etapa, nuestra alma no está cambiada, hermanos. Se enfrenta a muchas pruebas. Yo ya, habiendo hecho mi oración, haber aceptado a Cristo, desintoxicado físicamente, caí en depresión, caí en angustia, caí en miedo, al grado de tener pensamientos de suicidio en mi mente. ¿Por qué? Porque todavía traía arrastrando todas las características que le dije en un principio, que trae el hombre natural. Más aparte, las que yo fui echando en mi morral en el tiempo que anduve mal, ¿sí? Que es la falta de perdón, ¿sí? La amargura, ligaduras con el pasado y un sentido de culpabilidad, porque un adicto daña todo lo que le rodea. Y con los primeros que empiezas con sus hijos y su esposa, su familia directa, más los vecinos y los compañeros de trabajo y a todos. Y estos son puntos vulnerables que Satanás conoce muy bien. Como dice el dicho, sabe de qué pie cojeamos y se va por ahí. A mí, hermanos, esa parte, esa naturaleza necesita ser renovada, transformada y regenerada. ¿Sí? Y a mí lo que me ayudó a superar esta etapa fue primeramente la oración de la iglesia. Por mí estaban constantemente orando y yo quería estar siempre en todas las reuniones porque ahí oraban por mí. Y yo sentí aquella libertad que traía algo que no puedo explicar. ¿Sí? Y la cereza del pastel fue el discipulado. Fue cuando yo me atreví a asistir a un discipulado para conocer de la palabra. Y así inicia la renovación en una persona, en una persona nueva en Cristo. Aquí lo recibíamos mi esposa y yo y otros hermanos que también estaban iniciando junto conmigo. Entre semana estaba siempre un hermano aquí cuidando. Así como Toño está toda la semana, así estaba un hermano de Adis, la esposa de Josué, del pastor Josué. En esas clases nos las grababan en CDs y nos las impartían ahí en la televisión en el cuarto de guardería, en el salón de guardería. Nos la grababan el pastor Josué, Mario y Saúl. Sí, y bien padre. Todavía tengo esas libretas, Mario. A mí me alimentaron. De tal manera que no tuve que ir a terapias psicológicas. Yo ya no volví al Alcohólicos Anónimos, yo no volví a ayudas de que según después de que sale uno tiene que ir un año. No, yo vine a la palabra. Dios ya me había rescatado, ¿sí? Y aquí en su misericordia y gracia
esa palabra me hizo libre, la palabra de Dios. Sí. Y les quiero aclarar, no fue de la noche a la mañana, no fue de un día para otro. Que yo sí he visto, en esas reuniones de casa vimos cómo Dios sana a las personas de un día para otro. En mi caso no. Sí. Tuvo que haber un proceso largo que hasta el día de hoy lo estoy llevando. Hasta el día de hoy. Sí, es toda la vida, hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda y nos hace la exhortación constantemente, y lo hemos escuchado aquí en la iglesia, en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, Pablo nos hace énfasis que no imitemos a las conductas del mundo, no imitemos al compadre, no imitemos a la comadre, no imitemos al carnicero. Las costumbres de este mundo, más bien que haya una transformación y una renovación en nuestra mente. ¿Sí? Pablo nos da a entender que el sistema de este mundo está bajo el control de Satanás y que tengamos cuidado de no contaminarnos con ese tipo de mundanalidad que nos rodea a la iglesia. Donde quiera que vamos, nosotros somos la iglesia y estamos en constante riesgo de ser contaminados. Pero ¿de qué nos puede contaminar? ¿Satanás qué hace? ¿Qué es lo que, hermano, cuál contaminación? ¿Saben qué? Podemos ser contaminados de avaricia, podemos hacernos avaros. Podemos caer en fornicación, en adulterio, en malas palabras, en diversiones impías, en vestuario seductor e inmodesto, en inmoralidad, en drogas, alcohol, pornografía, compañías mundanas, y etcétera, etcétera, muchos etcétera. Por eso dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí. Y hasta un niño sabe que la oscuridad es el mal y la luz es el bien, hermanos. Y nosotros buscamos la luz del Señor, o sea, queremos andar en la luz. Y Satanás no se va a presentar así como oscuridad o como algo diabólico, con cuernos y así como lo pinta. No, no, no. Él va a llegar disfrazado como un ángel, ¿sí? Él a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Y su estrategia, que siempre le ha funcionado y le seguirá funcionando, es confundirnos, hermanos. Y esas características que yo le he nombrado del alma y las mundanalidades que le nombré, Satanás nos las presenta como algo bueno. Y le creemos, le damos entrada. ¿Por qué? Porque no estamos firmes. Sí, a lo mejor yo puedo ver a alguien que no conoce la palabra, alguien que es incrédulo, que aún anda en la oscuridad, pero de un cristiano no. Y aquí es bien importante saber discernir, tener la capacidad de discernimiento, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? ¿Qué camino vamos a tomar para no caer en la trampa del enemigo? En las trampas de Satanás. Y el discernimiento se logra solamente con la sumisión al Señor. ¿Cómo? Haciendo su voluntad y obedeciendo y disciplinándonos. Y no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Aunque ya tengamos más de 60, todavía no traemos arrastrando eso por naturaleza, pero sí podemos cambiarlo. ¿Sí? Porque usted me puede decir, pues, hermano, yo soy bien obediente. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy luchando por hacerlo todos los días. Pues a mí, ¿qué me tiene que decir de eso? ¿Sabe qué? Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno que usted es obediente y hace la voluntad de Dios. Pero la triste realidad es que hay creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos deseos, malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? A lo mejor no está aquí, pero lo tenemos en casa.
Tenemos a alguien que Dios nos lo puso para disipularlo y anda así. Ahí tenemos trabajo, ¿sí? Y no hacer la voluntad de Dios es rebeldía, hermanos. Y la rebeldía es pecado, ¿sí? Porque aparte, fíjense, aparte hay otras personas que están confundidas, que ya tienen tiempo, mucho o poco tiempo creyendo, pero no saben con certeza si ya nacieron de nuevo o no. Pero ¿saben por qué? Porque aún arrastran cosas del pasado que no han podido vencer y que realmente necesitan renovar su alma. Pues ¿cómo? Esto se logra a través de la palabra de Dios para que haya una sanidad interior. Y la palabra es clara. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 4:12 dice, si traen con qué anotar, anótenlo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Estos pasajes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos hablan claramente que Dios desea que en nosotros haya un corazón, un alma y un espíritu renovados, hermano. ¿Sí? Y Él promete que nos va a restaurar, y no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y esta restauración incluye darnos un corazón nuevo que sea tan tierno como carne. ¿Saben por qué? Porque un corazón nuevo va a ser accesible, va a responder a la palabra de Dios. ¿Sí? Y obviamente no va a ser un trasplante de corazón. Estamos hablando de nuestro corazón espiritual, de nuestro interior. Dios quitando nuestra vieja naturaleza, dándonos una nueva vida en Cristo, ¿sí? ¿Por qué el corazón? Se preguntan ustedes. ¿Por qué las escrituras dicen que un corazón? El corazón. Y es sencillo, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón es la fuente de nuestra voluntad. Es el centro operativo del alma o de la vida interior. Lo que hay en el corazón afecta a toda la persona. ¿Sí? Porque de un corazón malo que sale, malas obras. ¿Sí? Pero de un corazón en Cristo salen los frutos del Espíritu Santo, la santidad, la justicia. Y esto es lo que marca un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra santificación, nos recuerda que el que inicia en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta que regrese Jesús de nuevo. Amén. No es de un día para otro, es un proceso, la va perfeccionando. Podemos decir que cuando tenemos un corazón nuevo y un espíritu renovado en Cristo, vamos a poder tener el control de nuestra alma. ¿Sí? Porque les vuelvo a recordar, el alma es el centro de la voluntad, de las emociones y de la mente. ¿Pero qué es la voluntad? En la voluntad del hombre se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los buenos y malos deseos. Y tristemente, en mi experiencia yo veo que muchos cristianos aquí se quedan atorados. Esta es otra etapa. ¿Saben por qué? Porque hacer siempre lo que queremos es esencia de la rebelión. ¿Sí? Y hemos escuchado igual frases donde dice, no, es que yo lo tengo que hacer como yo quiero y tú no tienes que decirme cómo lo hago y yo quiero hacerlo así, y eso es rebelión, hermanos. Y rebelión es un pecado en la Biblia porque se relaciona con el orgullo, la incredulidad y la desobediencia a Dios. Y si nos vamos a la historia, la rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad. Y esa sigue siendo nuestra ruina, la rebelión.
Sí, es la principal razón por la cual muchos dejan de seguir a Dios, porque somos rebeldes. Cuando un creyente no renueva su voluntad, ¿sabe qué pasa? Va a querer satisfacer los deseos de su carne, y nosotros no andamos en la carne. Va a querer hacer los deseos de los ojos y cae en las tentaciones del mundo. Pero la principal consecuencia de no hacer la voluntad de Dios es la separación de nuestras vidas de Él. ¿Sí? ¿Y cómo lidiamos con la voluntad? Rindiéndola. Rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Qué implica? Implica estar orando, estar meditando en la palabra y tener fe y confianza y ser agradecidos con el Señor. Quebrantándola, el quebrantamiento es doloroso, pero Dios lo usa para acercarnos a Cristo y avanzar en nuestra santificación. La Biblia dice que Dios quebranta a los orgullosos y a los rebeldes. ¿Sí? También dice que la debemos de vaciar llenándola con la voluntad de Dios. Pero ¿cómo le hacemos? Vamos a la palabra. Dice que despojándonos, quitándonos y haciendo morir todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Y cómo lo vamos a despojar? Dice Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cómo quitamos aquello que nos aleja de Dios? Ahí mismo en Efesios 4, 31, 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Cómo hacemos morir aquello que nos aleja de Dios? Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. He nombrado y he estado pues leyéndoles parte de la Biblia, lo que dice la palabra. Y yo siento que dejar nuestra manera antigua de vivir y vivir una nueva vida, rindiendo la voluntad a Dios, nos es muy difícil. Necesitamos voluntariamente poner de nuestra parte, pero de verdad, no encuentro la palabra, saber que nos podemos perder. Yo creo que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a descubrir qué plan tiene el Señor. ¿Por qué estamos aquí sentados? ¿A qué venimos? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vamos en contra de la corriente. Nosotros vivimos en nuestra propia familia. En mi familia, yo creo que la mayoría, más bien es un hecho, todos son incrédulos y se burlan de uno. Entonces, nosotros por agradarlos nos salimos de hacer la voluntad de Dios y luego estamos sufriendo y Dios quiere que nosotros nos quiere apartar, ¿sí? Para experimentar su plenitud en nuestra vida, hermanos. La verdad es que tomar malas decisiones, si no, esto que yo les leí, a mí me gustaría que lo repasaran y yo se los estoy leyendo de una manera, hasta se me hace que es muy rápida. Es como si les estuviera dando un pastel y se lo estuviera dando completo en lugar de darles una rebanada. ¿Sí? Y así lo estoy sintiendo. Porque es la gracia del Señor. Es nuestra vida, hermanos. No sé si usted lo ha pensado, yo creo que sí.
¿Qué nos espera? Ahorita estamos de pasada. ¿Qué nos espera cuando yo les digo, cuando seamos invitados a las bodas del Cordero? ¿Qué tal si no somos invitados? Yo quiero que todos ustedes junto conmigo estemos en las bodas del Cordero. No sabemos cuándo, no sabemos si mañana, no sabemos si más tarde, no lo sabemos. Nos puede pasar algo ahorita saliendo de la iglesia y no estamos preparados. Entonces, esa es nuestra meta, dejar nuestra antigua manera de vivir y vivir nuestra nueva vida rindiéndole la voluntad a Dios. Amén. Al seguir su voluntad descubrimos el plan único que Él tiene para nosotros, experimentando plenitud y significado en todo lo que hacemos. Pero esa es nuestra voluntad, rendir nuestra voluntad. ¿Qué vamos a hacer con las emociones? Esto es más, hay creyentes que están perdiendo batallas espirituales, hermanos. Y no es porque desconozcan la doctrina correcta, sino porque han permitido que sus emociones los dominen. Se dejan influenciar por sus sentimientos. Porque hay emociones negativas como la vergüenza, la ira, el dolor, el miedo, los celos, la confusión, el odio, la tristeza, por nombrar algunas. Pero también hay emociones positivas como la alegría, la gratitud, el amor, la diversión. Solo que saben que todas estas juntas están en nuestros sentidos. Con esas estamos luchando de día y de noche, ¿sí? Están en el sentido del gusto, están en el sentido de la vista, están en el sentido del tacto, en el olfato, en lo que oímos, ¿sí? Pero ¿saben qué? Somos bendecidos porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él realmente enfrentó todas estas emociones y los sentimientos de la vida humana, que Él lo hizo a propósito para proveernos de recursos con el fin de poderlas controlar nosotros humanamente. Por eso les insisto, rendir la voluntad a Dios. Las personas que viven solamente por sentimientos se identifican como emocionales. Estas personas, puede ser que hay momentos en que nosotros seamos muy emocionales, pero las más emocionales tienden a ser más sensibles a sus sentimientos y se enfocan más en los sentimientos de los demás. O sea que se dejan guiar por la intuición y se emocionan y hacen elecciones, a veces buenas y a veces malas. Y según estudios en México, 6 de cada 10 personas son emocionales, hermanos. Entonces es muy posible que ese ascenso y ese descenso de las emociones, un día estamos aquí, un día estamos acá, solo nos quiten a nosotros como creyentes el andar en el Espíritu. No solo eso, nos van a empujar a andar en la carne, a los deseos de la carne. ¿Sí? Y la realidad es que en nuestro entorno, ya sea en la familia, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, conocidos, vecinos, el compadre, todos nosotros hemos vivido emociones y hemos vivido por emociones un día. Y hay 3 mecanismos de defensa cuando enfrentamos situaciones adversas. Fíjese, no sé usted, yo me he enfrentado a las 3. El primer mecanismo, cuando pasamos por un problema y nos duele, nos causa dolor, porque es una herida que nos podemos, ya sea a propósito o alguien nos hace. ¿Sabe qué hacemos la mayoría? Tratamos de esconderlo, esconder ese dolor en lo más profundo y evitamos por todos los medios hablar de ello. No pasó nada, no pasó nada. Por consecuencia proyectamos rechazo, o sea que en lugar de reconocer la herida, preferimos negarla que enfrentarla, ¿sí? Y hacer algo por sanarla. Preferimos rechazarlo, o sea, rechazar la ayuda, si nos cerramos. El otro mecanismo es la autojustificación. Fíjense, preferimos poner cualquier excusa, por más increíble que sea, antes de reconocer que algo nos está pasando, ¿sí? Que en algo no está bien en nuestra vida. No, es que este es el fútbol, es que el mundial,
ahorita que estamos, ¿verdad? Es un ejemplo. Ponemos un chorro de pretextos. Justificamos aquello que de alguna manera nos está haciendo daño. Autojustificación. El tercero es el aislamiento. Este es yo lo he hecho y lo hice. Gracias a Dios que ya me sanó. Pero en las personas se apartan de todos, rechazando toda posibilidad de ayuda. Y prefieren aferrarse a esas heridas, abrazarlas y ahí permanecer con ese dolor. ¿Sí? Y estas personas viven aisladas, aunque están ahí en la casa, pero no están. Porque están en su mundo, porque ni nos pelan y nos acostumbramos. Entonces nosotros los papás monachones como yo hasta los apapachábamos y les decíamos, ándale pues, mijo, pues, déjate, traigo la pizza pues. ¿Sí? Les llevamos la comida al cuarto. Estos mecanismos son una barrera entre Dios y el hombre. ¿Sí? Es por eso que vemos corazones endurecidos, que no entra la palabra. ¿Y cómo vamos a lidiar con esas emociones, hermanos? Nosotros como creyentes, ¿sí? Yo creo que todos aquí somos creyentes. Tenemos mucho tiempo, pero somos creyentes. No hay ninguna persona nueva. Primeramente, los creyentes debemos caminar por convicción, no por emoción. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Y según los frutos que reflejamos en nuestra vida serán la evidencia de una vida transformada en Dios. Amén. O transformada por Dios. Pero ¿y cómo es vivir conforme a los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo viviríamos? O más bien, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo tiene el control en nuestra vida? Fíjense, hermanos, quisiera que abrirles y grabárselo ahí en su mente. Primero, Dios nos da fe y mansedumbre. Amén. Por lo tanto, nuestra actitud va a ser tierna y sensible y afectuosa. ¿Sí? La mansedumbre permite controlar las emociones y reacciones bajo la guía de Dios. O sea que vamos a tratar a los demás con respeto y reflejando el carácter de Dios en nuestro hablar, en nuestros comportamientos. Ese es el primer paso, fe y mansedumbre. Luego nos da la templanza y el dominio propio. La templanza es tener una mente segura, una mente cabal, una mente disciplinada y un control sobre nuestra vida. Nosotros tener el control por medio del Espíritu Santo. Y el dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones. Amén. Cuando juntamos la templanza, el dominio propio, la fe y la mansedumbre, ¿sabe qué va a haber en nosotros por consecuencia de tener eso? En nuestro interior vamos a tener amor, gozo y paz. Y eso vamos a reflejar. Ese amor, ese gozo y esa paz ante los demás, ¿saben qué vamos a hacer? Les vamos a tener paciencia, benignidad y bondad. Yo quiero ser así. Es mi sueño. Yo conozco personas así. Esas personas que tienen, que viven, que caminan guiados por el Espíritu y no por sus emociones, quieres estar con ellos. Quieres juntarte con ellos. Los buscas porque sientes paz. Te sientes a gusto y conversas, le preguntas cosas, te dicen y te transmiten esa paz que solo Dios puede dar. Y yo los envidio. Yo anhelo eso. Y eso nos lo enseña Gálatas 5, 22 y 23. Nada más que yo no las nombré en el orden que está en la Biblia. O sea que yo apliqué en las matemáticas. El orden de los factores no altera el producto, ¿va? O sea, todo es lo mismo. Así enfrentamos las emociones, hermanos, con la ayuda del Señor.
Y nos falta otra faceta. Llevamos cómo rendir la voluntad al Señor, cómo caminar por convicción y no por emoción, y luego qué es la mente. El término mente es utilizado en la Biblia para describir la capacidad del hombre de razonar, de pensar, de imaginar, de conocer, de recordar y entender. ¿Y qué vamos a hacer con la mente? Igual, necesitamos renovarla por medio de la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, poniendo repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente. Obviamente, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones. Hay muchos libros basados en la Biblia. Está la Biblia en audio, por si no quieres estar leyendo, la puedes estar escuchando mientras lava los trastes, como yo, cuando lavo la ropa. Que no está mi esposa, ni es cierto. Y hay mucho material muy bueno, ¿sí? Pero sobre todo esto, lo principal y más importante está en escudriñar y meditar la palabra. Amén. Y lo más importante de esta faceta es la renovación, renovar la mente. ¿Pero qué significa renovar? La sílaba re significa repetir. Innovar significa nuevo. O sea que en otras palabras quiere decir que quiten lo viejo y repetidamente pongan algo nuevo en su mente. En este caso la palabra de Dios. Y ahí viene lo bueno, dice hermanos, fíjense. Cuando la mente es renovada, la voluntad es rendida y las emociones controladas por el Espíritu Santo, en nuestro ser estará, o sea, todo nuestro ser, todo nuestro interior estará cooperando totalmente y Dios hará un nacimiento nuevo en cada uno de nosotros. Renovando nuestra mente, rindiendo nuestra voluntad y las emociones controladas por el Espíritu Santo. Si oye bien, facilito, si ya está bonito. Hacerlo es lo difícil. Pero aquí está, hermanos. Y aparte no está solo. Está el Espíritu Santo y Él nos va a fortalecer. Nadie como Él, hermanos. Nadie como Él. Todos los creyentes debemos pasar por este proceso. Todos los creyentes. Con la seguridad y profunda convicción, hermanos, de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz fue más que suficiente para liberarnos y sanarnos de las heridas del pasado. ¿Sí? Porque lo que afectó a una persona, cualquiera de nosotros, haya sido en nuestra niñez o haya sido en nuestra vida adulta, tiene vigencia en el presente. Claro que tiene vigencia ahorita. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas le dicen, ay, el tiempo borra todo. No te preocupes. Eso es mentira. Es mentira. Solo nuestro Señor Jesucristo es el único que vino a sanar los corazones quebrantados. Nadie más. Yo les dije en un principio, no crean en el hombre falla. Crean en el Señor, crean en lo de arriba. ¿Sí? Y eso es el mensaje que yo sentí que Dios lo puso en mi corazón. Yo creo. Yo lo creo. Puede ser que esté equivocado, pero yo sí le digo una cosa. Lo que hablamos aquí, lo que compartimos aquí, lo respaldamos con la palabra. Si usted no lo ha entendido, si usted tiene dudas, fíltrelo en la palabra. Aquí está la respuesta. A lo mejor lo que le dije yo estoy equivocado, pero por eso tiene su Biblia. Por eso yo les dije, alcen su Biblia, si no la traen en físico, búsquenla en su teléfono. Hay mucha manera de investigar que lo que nosotros decimos es la verdad. ¿Sí? Y si no, a la hora que gusten estamos dispuestos si tienen dudas, yo de volar le hablo al pastor. Así es que, a ver pastor, aquí tienen dudas. Yo sé que el Señor les va a dar las respuestas, antes que nada, pero de todas maneras, si tienen a una persona, conocen a alguien, ya sea hermano de la iglesia, no sé, que sabe de la Biblia, que saben que es una persona que está en Cristo, que está segura, que tiene una madurez espiritual,
pregúntenle, ayude, que le apoyen, que si tiene dudas, pregúntenle a él, que le tengan confianza. No vayan con el carnicero, porque el carnicero ni es creyente. ¿Sí? No vayan con la comadre no se quiere convertir y van y le platican todo a la comadre y la comadre es el enemigo. No es que no quiero ofender a nadie, pero si no es creyente no lo va a ayudar. Amén. Entonces, vamos a dar gracias al Señor, por favor. Puedes, si gusta, cerrar sus ojos, si no, ahí sentado, vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos nos des un corazón renovado, Padre.